Un desgarrador testimonio, sin duda, el de la hermana de Hernán Canales. Y muchas veces hemos escuchado como este sentimiento de injusticia que hay frente a este caso. Ella exige justicia. Y por otro lado vemos cómo Carlos Larraín también pide una especie de misericordia con su hija, que no lo pinten como un ogro, que no es una mala persona, que cualquiera comete un error. Pero frente a lo que acabamos de escuchar, de verdad, o sea, yo puedo entender que Carlos Larraín intenta de alguna manera que no todo el público se manifieste en contra de su hijo, pero por otro lado vemos y escuchamos el desgarrador testimonio de la hermana y es imposible no empatizar con ella. Además que sabéis que a mí por lo menos me pasa personalmente esa sensación de decir alguien que un ser tan importante, tan querido para ti, que tuvo un accidente tal vez, lo atropellaron y se murió. Terrible, pero es un accidente. Pero no es lo mismo saber que esta misma persona que tú quieres tanto, lo atropelló alguien y se arrancó y él pidió auxilio, o sea, tuvo minutos de lucidez, de estar vivo, de pedir que alguien lo ayudara, pidió, imagínate esa sensación. Y quedarte con ese recuerdo no es lo mismo que decir, lo atropellaron y lo mataron, fue un accidente, qué mala suerte. Y dejarlo ahí botado sin ningún tipo de dignidad. Claro, la sensación, lo que marca la diferencia por un accidente lamentable que ocurrió a que te dejaron morir y no te auxiliaron. O sea, yo creo que hay que dos pasos de asesinato casi. Ellos no tenían cómo saber que lo habían matado o que si es que lo ayudaban se podía salvar. Ok, doy ese punto porque es imposible en ese tiempo, claro, el impacto, en fin. Pero lo que yo sí considero, más allá del respeto que le tengo a Carlos Larraín como político, lo he entrevistado 1000 veces, pero a mí lo que me hizo falta acá es haber bien usado la influencia de Martín Larraín. ¿En qué sentido? En el sentido de él haber dicho, ¿sabes qué? Yo atropellé a una persona, esta persona puede morirse, puede no morirse, en una de esas está grave, en una de esas está ileso, pero tengo que ayudarlo y ocupar mi influencia para llevarlo de consultorio en consultorio, de hospital en hospital. Ustedes van a decir, cuidado, cuidado. ¿Es efectivo lo que dice Carlos Larraín? Para ese 18 de septiembre en Cunaripe ocurrieron varios accidentes de tránsito. No uno, varios. No había muchas ambulancias. Ni hablar de la cantidad de carabineros, porque había muy pocos para la cantidad de población que llegó para esa festividad patria que no eran del lugar. Y para el día y la hora. Y que van a carretear, digamos, ese contexto existe. Sí. ¿Ok? 18 de septiembre, imagínense que el tipo que debió haber hecho la autopsia no lo hizo por flojo, palabras del abogado de la víctima Hernán Canales. Puede ser, puede no ser, pero aparece ese antecedente. Entonces, bueno, haber ocupado esa influencia. ¿Por qué no se ocupó esa influencia que él tenía? Ahora ustedes me van a decir un tipo de 24 años. No me cabe la menor duda. Un tipo que iba copeteado. Yo también a los 24 años manejé copeteado de manera irresponsable. Pero ahí es donde yo creo que está el límite entre tratar de hacer algo bien y hacerlo bien de frente y no hacerlo y esconderse. Y ahí es donde lamentablemente saltan los fusibles de la justicia va finalmente a fallar a favor del poderoso y no del más débil. Y la gente que lo piensa, creo yo, más allá de este caso, insisto, con todo el respeto que le tengo a Carlos Larraín y su familia, tienen derecho a sentirlo, porque los antecedentes están ahí. Pero, o sea, yo llego al hospital, como dijo Carlos Larraín, y golpeo el mesón y le digo, usando bien la influencia, usted a este tipo me lo tiende ahora. Claro, eso digo yo. A eso voy. Yo creo que ese era el momento de ocupar el apellido. Y no sé si me explico. Finalmente, como estrategia, a dos amigos que vayan al retén a dar una versión completamente distinta, una camioneta blanco y esconderse por otro lado. Y finalmente, como lo cuenta la hermana de Hernán Canales, es precisamente el primo el que ve el jeep, ve que tiene como daños y lo empiezan a perseguir y ahí Carabineros hace un control rutinario. O sea, tampoco es que al día siguiente, pongamos que supuestamente se haya tomado un traguito y dentro de ese traguito se asustó, se arrancó todo. Pero tuvo todo un día para repensar, para decir, ¿sabéis qué? A lo mejor quedó mal, quedó bien, voy a ir a ver, me voy a contactar con Carabineros, voy a entregarme. Cosa que no hizo. Entonces, llama la atención, porque todos podemos cometer un error, todos podemos atropellar lamentablemente a alguien y es un accidente. Sí. El punto es cómo él actúa después, que de alguna manera Carlos Larraín dice, tengan misericordia. Lo siento, pero yo no puedo tener misericordia con un tipo que se arranca y que no tuvo misericordia con otra persona. Claro, él no tuvo misericordia con una persona que, perdóname Felipe, que mató ahí y que no fue, o sea, claro, ¿por qué pedir misericordia de alguien que ni siquiera ha demostrado arrepentimiento? A mí eso me da lata, porque sabes que tú cuando escuchás las declaraciones de la hermana, tú decís, esto es dolor verdadero, ella sí que en realidad, esa pobre madre que en realidad no va a poder superar, o no sé si Sergio sabrá claramente cuánto se demora en sentir
sentir. Y lo que más impactante es eso, de haberlo visto botado y muriéndose y que no le prestaron ayuda. A mí me parece esa la parte más tremenda. ¿Hasta dónde se extiende esta irresponsabilidad? Porque hasta lo que tengo entendido, estaban carreteando como todo el mundo en esa fecha, pero estaban tomando pisco puro de un bidón, así. Imagínate el nivel. Entonces, no había ningún otro, estaban todos en la misma, nadie otra persona podía llegar a manejar el vehículo. No, mira, yo creo que aquí la cosa está bien clara. Si no dejemos disfrazar las cosas, yo sé que tenemos que ser responsables de estar en un panel y voy a hacerlo. Pero a mi juicio, si es efectivo lo que ocurrió, es decir, evidentemente, si la víctima pidió auxilio es porque estaba consciente. Claro. Si está consciente, está vivo, y obviamente, y si está vivo, evidentemente se puede salvar. O no sabemos si se podía salvar o no se podía salvar. A lo mejor iba a morir a los 2 minutos. Pero el punto es el hecho. El hecho es que de los que iban en el jeep no creo que ninguno sea médico y finalmente lo que uno hace es llevarlo. Lo que hace uno, como cualquier ser humano bien nacido, parte corriendo, atropellando a una persona, todos los que manejamos estamos puestos a esto. Exacto. A lo mejor en un 18 de septiembre, una persona con unas copitas de más, se nos cruzó y nos atropellamos. Puede ser, a todos nos puede pasar. Pero ¿qué hace uno? Se chanta, sale corriendo, va donde la víctima, lo toma en brazos si es que puede, se lo lleva corriendo a un hospital. No lo hizo. Eso es lo que puede ser configurativo de denegación de auxilio. Y eso es lo que puede quedar en evidencia ahora al hacerse la segunda autopsia. Lo que pasa, Aldo, yo entiendo cómo Carlos Larraín opera en este sentido, de alguna manera decir, lo debe estar pasando pésimo. Claro. O sea, hay un dolor detrás, hay una preocupación por un hijo que se metió en un tete tremendo, pero finalmente no puedes pedir misericordia si finalmente hay una familia que está sufriendo y no se ha hecho la justicia necesaria. Perdona la pregunta que puede ser súper fría, pero creo que es válida a propósito de lo que estamos hablando. ¿Qué tanto influye el abogado de Martín Larraín respecto a lo que decía la Julia, de no mostrar arrepentimiento, de no ir a preocuparse de la persona? Es decir, oye, nos mandamos una embarrada, tenemos que tratar de arreglar este entuerto. Desde el punto de vista legal, estoy hablando. Mucho. Suena súper frío y súper crudo. ¿Qué tanto influye en eso? Mucho, porque perfectamente no estoy... A lo mejor este asunto ni siquiera llega a juicio, a lo mejor llega a un acuerdo, no lo sé. A lo mejor ni siquiera lo va a un tribunal oral en lo penal. Yo creo que sí lo va a haber un tribunal oral en lo penal, en razón de la conmoción que ha causado. Pero, ¿qué pasa? Perfectamente podría estar en presencia de la alevosía. Es decir, sin querer, se ha aumentado deliberadamente el sufrimiento de la persona para morir. Porque si yo pude evitar la muerte y me dio la fuga, y es más, generé las condiciones de impunidad que tal vez determinaron la muerte de la víctima, podríamos estar en presencia de un tipo de alevosía. O sea, podríamos calificar penalmente la conducta del autor. ¿Y sabe qué? Finalmente